Eslovaquia, un país pintoresco de Europa Central. Aunque no sea de gran extensión, pero en cuanto a sus monumentos y belleza, se trata de un país rico y muy variado. Aquí se encuentran vastas llanuras, arboladas montañas, barrancos y rocosas peñas que tocan el cielo. Entre la riqueza natural de la Eslovaquia, equilibradamente encajan también las aguas, sobre todo nuestros ríos, que participan en la formación del paisaje. El centro geográfico de Europa. Desde hace varios siglos fue en este lugar construida la iglesia de San Juan Bautista. Primeramente fue la iglesia construida de madera. Más tarde fue reconstruida de una capilla neolatina en la iglesia con el estilo gótico. Ella domina por su extraordinaria soledad. Ya en pasado ha presentado un símbolo de la unidad y amistad. Desde el principio de la era cristiana, fueron en el territorio de Eslovaquia realizadas primeras obras de hidroeconomía. Estas servían para asegurar el estado navegable del río Dunaj y sus afluentes. El desarrollo técnico de aprovechamiento del agua en la industria empezó al fin del siglo XV, cuando fue necesario para la actuación de la minería buscar nuevas fuentes de energía, en este caso, el agua. La presencia de los minerales preciosos afueras de Banská Štiavnica pertenecía a uno de los más importantes en Hungría. Esta necesidad ha influido un ascenso de la arquitectura acuática en el territorio mencionado. Eran aprovechados unos arbitrios únicos, cuya importancia está durando hasta hoy. Fue construida una formación de 60 de las albercas, los charcos, para su utilización en la minería. Mediante su conmutación recíproca y aprovechamiento de desnivel de agua, fue producido un sistema original y más grande de la hidroeconomía de Europa Central. Los charcos eran únicos no solo por su solución técnica, por su altura, así como en su época eran los charcos más altos del mundo, sino que por sus bajadas más acantiladas. El parte de los charcos era formado de una detalladamente metódica formación de colectores, alcantarillas, que ha asegurado el envase de las pilas 130 kilómetros. La organización UNESCO evaluó gran cultural y técnico nivel de las construcciones, como su carácter hidroeconómico, con la declaración de estatuto el patrimonio cultural y técnico mundial. Nosotros estamos orgullosos de nuestros antepasados. Aunque cambió la finalidad de estas explotaciones hidráulicas, su funcionalidad está conservada hasta nuestros días. El charco Rosgrund fue construido en la mitad del siglo XVIII según el proyecto de Mikko Vini. En sus años fue considerado como el charco más atrevido del mundo. También desde la óptica contemporánea se trata de una construcción muy progresiva. Hasta el fin del siglo XIX era Rosgrund el más alto charco del mundo. Hoy forma parte del sistema para abastecimiento de agua potable. Este sistema sirve no solo como el fuente de agua potable, sino que para la recreación y pescado. El sistema armoniza con el paisaje natural. Eslovaquia, con su posición geográfica, tiene una red fluvial bastante extensa. El objeto de la hidroeconomía es detener y acumular el agua en la temporada de fusión de la nieve desde las montañas
y de esta manera asegurar la suficiencia de agua para todo el año para los habitantes, industria, energética y agronomía. Por esta razón fue construido el sistema de los charcos. El sistema más perfecto se encuentra en el río Váh, más largo de Eslovaquia. El tiempo ha indicado la resolución ecológicamente favorable. El río formaba no solo el carácter de paisaje, sino que la población. Ya en la Edad Antigua, en su cercanía fue producido el cruce de mercancía y los sitios con desarrollo de la artesanía y más tarde de la industria. Para el desarrollo general era necesaria el agua de buena calidad y cantidad suficiente. Siglo a siglo formaba el río magníficos espacios terrestres y barrancones, cuales están en Eslovaquia ricamente presentados. También para el público están libres muchas grutas glaciales y kársticas. El lago artificial Liptovská-Mara es el primer lago en río Váh. Además de su primer papel de tener las aguas primaverales de fusión de la nieve para el riego de la vegetación en el inferior flujo del río Váh, presenta este lago un importante elemento técnico para la defensa de anti-inundación. Por la cooperación de los charcos en río Váh, se eficientemente soluciona la defensa de anti-inundación en la cuenca entera. Indespreciable es también el aprovechamiento para la energética, el descanso y la industria regional. La naturaleza aceptó el otro lago artificial, también de gran importancia en cuanto a la defensa de anti-inundación, Oravská priehrada. La región de Orava ha conservado su colorido original. Sobre él domina su guarda. Castillo de Orava. El Váh, serpenteando, está corriendo por el valle, toma sus afluentes y forma rincones espléndidos. Los ríos se aprovechaban y se están aprovechando para el transporte. En pasado, los balseros eran los intermediantes de artículos y mensajes sobre las novedades varias. Hoy están las balsas reemplazadas por los barcos modernos en la parte inferior del río. Después de dejar los valles que ha formado, el Váh, rebelde, convierte en un río tranquilo, con esfuerzo de cambiar el cajón y crear las horquetas pintorescas que han revitalizado en el período
reciente. Los tiempos antiguos recuerdan los castillos de guardas sobre los ríos. Estrechos barrancos formados por el río, aislada fauna y flora, enriquece los alrededores del río. El Waag está corriendo en otras regiones para asegurar el recurso vivificante del agua para la vida y el desarrollo próximos. Inundaciones, a veces destructivas, pero hoy también necesarias para la conservación de los biótopos de los bosques costerones. Se realizan aluviones artificiales. Acabamos de navegar en la ciudad muy importante, Trenčín. 2000 años después de los romanos, como informa la inscripción sobre la roca, pero igualmente animado en todas sus épocas. Trenčín es también centro de la entrega de las novedades de hidroeconomía, y aquí tiene lugar la exposición anual especializada en hidroeconomía llamada Agua. Seguimos navegando por Eslovaquia, por sus valles y barrancos espléndidos, por la cuenca de Váh. A veces el payaso del castillo Bežkov se sonríe de la inutilidad de afán de los hidroeconomistas, pero el tiempo está demostrando su trabajo meritorio. Eslovaquia, atendido su posición geográfica, abunda en los recursos de las aguas termales, minerales y curativas. Eso facilitó el principio y desarrollo de los balnearios de renombre mundial. La penúltima etapa en río Váh, hasta que está el corriente navegable hasta Mar Negro. Así está asegurado el ecológicamente favorable transporte de las primeras materias para la industria en el inferior flujo de Váh.
El río además forma el paisaje. Sus alrededores enriquecen las ciudades y crean los lugares para el descanso de la gente. El corriente del río más largo de Eslovaquia llega a su final. Vach desemboca en Dunaj, río internacional. Las aguas desde montañas eslovacas continúan con su papel, aseguramiento de la vida en otros países, corrientes hasta Mar Negro. Agua potable. Eslovaquia tiene abundancia de agua subterránea en buen estado para beber. Hasta 82% de agua entregada para la aguada consiste de agua subterránea de gran calidad. Fue construido un sistema extenso de aguada en las zonas con la falta de agua potable. El agua potable entregada cumple en todos sus indicadores las exigencias de OMS. Para la aseguración de agua potable se aprovecha también el agua superficial. Para este fin, fueron en últimos años construidos arcas de agua. Están situadas en las zonas de manantial para detener y acumular el agua superficial de buena calidad. Durante su construcción, se observan estrictos ecológicos criterios para la conservación de fauna y flora en alrededor del río y para mantener las necesidades de los municipios debajo de arca de agua. Su realización ha facilitado el aumento de la afluencia en el corriente y la creación de la única reservación en Eslovaquia. Por supuesto que el agua superficial para el aprovisionamiento tiene que ser preparado. Las instalaciones de preparación en Eslovaquia llenan los requisitos actuales técnicos y sanitarios de la Unión Europea. Nos despedimos de los ríos preciosos de Eslovaquia, que hacia el norte y al sur enriquecen la vida cotidiana de nuestros habitantes.